Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, hermanos? De nuevo con preterismo cronológico. En esta oportunidad para poder conversarles acerca de la importancia que tiene el tiempo en todas las cosas que suceden en el mundo. Aunque científicamente para algunos no existe el tiempo, para nosotros sí existe por el hecho de que sin el tiempo no podríamos existir. Somos los que vivimos y existimos en el tiempo. Y es necesario saber y entender que si no consideramos el presente, si no consideramos el pasado o el futuro, estaríamos viviendo sin entender absolutamente nada. Pero gracias a Dios, estamos en estos tres tiempos para convivir, para vivir las experiencias basados en esta tridimensión. Somos tridimensionales y hay tres dimensiones, hay tres tiempos. Porque todos son longitudes y el tiempo mide la longitud. Por eso es que es necesario comprender las cosas que sucedieron en el pasado, porque nos sirven para entender y comprender el presente. Y de esta misma manera, entendiendo el pasado y conociendo en el presente de que tal pasado se repite una y otra vez, entonces podemos determinar el futuro. Ese es el análisis correcto. Entonces, las palabras sabias de Salomón dicen: no hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que está sucediendo ya pasó, y lo que ha de venir también pasó. Eso es lo que él dice, y eso es sabiduría. Por lo tanto, si queremos saber a dónde vamos nosotros después de muerto, tenemos que buscar en el pasado porque las cosas ya pasaron, ya sucedieron. Si queremos saber por qué se dice que nosotros, los hijos de Dios, somos salvos y por qué hay quienes no son hijos de Dios, ¿dónde está eso? Está en el pasado. Está en el pasado, que es quién determinó, quién se salva, quién no se salva, por qué se salva, por qué se pierde. Todo eso está en el pasado. Ahora, si despreciamos los libros que revelan estos conocimientos, entonces ya no es culpa de Dios, es culpa del hombre que no busca en el lugar donde debe ubicar el tesoro de la sabiduría. Esto es lo mismo que salir a buscar el oro. El oro no se encuentra en cualquier parte. Se encuentra en determinadas circunstancias, en determinados puntos de la Tierra, y hay vetas que indican que por ahí va la línea del oro. Entonces, o si están en los ríos, en las perlas, se encuentran debajo de las rocas, o qué sé yo. Hay ciertos lugares donde está escondido el tesoro. Es así la sabiduría. Hay que buscar dónde dice la verdad. ¿Dónde está la verdad? La verdad no se encuentra en cualquier nación. No es cualquier país el que puede tener la verdad. Podrá tener alguna parte de verdad un país y otro país otro poquito de verdad. Pero hay un país, hay una nación que tiene esta revelación de la verdad porque a ella la escogió Dios para, por medio de ellos, nacer en medio de ellos. Y ese es el misterio. El pueblo de Israel es lo más importante para el ser humano. Despreciar al pueblo de Israel es prácticamente una tontería, una idiotez, y es una pérdida y es una maldición. Por ejemplo, lo que hizo Hugo Chávez, maldecir a Israel, porque Israel era aliado de Estados Unidos, es una tontera, esa es una cosa política que no tiene patas ni cabeza. La sabiduría está en buscar por qué razón Israel es escogida de Dios y por qué es tan importante los libros que ellos escribieron, por qué son tan importantes los profetas que ellos tuvieron y de qué cosas hablan los profetas. Y entonces ahí hay conocimiento, ahí hay sabiduría. En Egipto también había sabiduría, pero esa sabiduría no provenía de esta línea de conocimiento que es la divina, sino que venía por seres espirituales que prácticamente estaban en oposición al reino de Dios. Por eso gobernaban en Egipto e iluminaban a los hombres de Egipto para competir, para combatir y competir con los israelitas. Después estaban en los sirios y los babilónicos y los romanos. Todos estos eran de alguna manera divinos por el ser espiritual, por ser conocimientos espirituales, pero de la parte negativa del Dios viviente, de la parte luciferina de la luz. Por ahí viene un conocimiento que
siempre está en oposición a la verdad. Parece la verdad, pero no es la verdad. Entonces vamos a hablar de la importancia que tiene en el tiempo. Por eso el preterismo cronológico lo he creado para poder explicar cronológicamente cómo son las cosas que hizo Dios en este mundo. El Evangelio en sí es preterista. El Evangelio en sí es preterista. Todo lo que dice ya pasó, ya comenzó. Porque él habla, el Evangelio es la entrada de un sistema de salvación a este mundo, que trae como consiguiente salvación al hombre, pero tiene que haber empezado un día y tiene que haber comenzado el reino. Por lo tanto, ese comienzo, ese principio ya está en el pasado nuestro. Por eso es preterista. El nacimiento de Jesucristo, por ejemplo, ya está en el pasado. Por lo tanto, si hablamos dentro del Evangelio del nacimiento de Jesús, eso ya pasó, ya nació. Cuando Él predica y todo lo que Él dice, todo lo que Él anuncia es para presente de Jesús. Por lo tanto, se tiene que haber cumplido todo en el principio con todos esos oyentes, con todas esas personas que le escucharon. Entonces, la palabra textual de Jesucristo está en el pasado, cumpliéndose con gente contemporánea de Jesús. Por lo tanto, pertenece al pasado. Es preterista. El Evangelio en sí es preterista. La salvación, el perdón de pecados, la remisión de pecados, todo eso está hecho y recibido por los hombres en la generación apostólica. Por lo tanto, ya comenzó. Al comenzar entonces, eso está en el pasado. Lo que pasa es que ahora los del siglo XXI, 21 siglos después, todavía estamos recibiendo los beneficios de esa salvación que vino y que se hizo, que se cumplió, que se realizó, que se consumó en la época de los apóstoles. Se hizo. Cuando algo se hace, queda y permanece para siempre. Por lo tanto, la Escritura en el Antiguo Testamento habla de cosas que en los días de los profetas no habían ocurrido ni ocurrirían. Por lo tanto, era profético hasta los días en que Jesús vino y dice: yo y mi Padre somos uno, y yo vengo a hacer lo que mi Padre me ha mandado. Entonces, cuando Jesús dice que va a hacer algo, lo tiene que hacer mientras Él vive y mientras se lo permite el periodo de vida que Él, conforme a la humanidad, ha alcanzado por el solo hecho de ser hombre. Entonces un hombre tenía un promedio de vida de 70 años. Por lo tanto, Jesús, cuando comienza su predicación, tiene 30 años de edad. Le quedan entonces 40 años para cumplir todo lo que su Padre dice a través de los profetas. Y eso es lo que Jesús dijo. La ley y los profetas llegan hasta Juan, porque después de Juan, siendo él el que ha de cumplir la profecía, hasta ahí llegó nomás entonces la profecía toda, entera, desde el profeta más antiguo, que puede haber sido Moisés, o antes Abraham, Noé, o puede haber sido hasta Enoc. Todos los que profetizaron solo hablaban del tiempo en que vendría Dios a la tierra, y fue Jesús. Ese fue Jesús. Por lo tanto, Jesús cumple toda la profecía en el periodo que Dios le demanda como hombre. Ahora, si no sabemos y no entendemos que resucitar significa seguir vivo, entonces vamos a considerar a Jesús muerto a los 30 y que de ahí nada más ocurrió. Eso sería ignorar todo aquello que está después de muerto de la vida de Jesucristo, que es espiritual, pero que es igual como si estuviera ocurriendo si Jesús estuviera vivo. Por esta razón, porque la persona no entiende el preterismo, o sea, no entiende el por qué una persona muerta en la persona de Jesús resucita el tercer día y continúa haciendo cosas. Si no entiende eso, ya dije, va a pensar que hasta ahí nomás, hasta los 30 años, se han cumplido todas las cosas y que faltarían por hacer porque él no las puede ver. Entonces las corre al futuro, las corre como esas están prometidas, así que como no las veo, no las creo. Ese es el pensamiento no preterista, es decir, es el pensamiento futurista, porque toma las cosas y las traslada hacia su futuro porque no las puede observar. Para observarlas hay que entender y comprender que las cosas siguen exactamente vivas después de muerto y resucitado Jesucristo.
Es así que cuando Jesucristo muere, la Escritura decía en el Antiguo Testamento que sería Rey de Reyes, Señor de Señores. Como Él muere, nadie puede ver quién es el que corona a Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. No, porque los hombres todavía no entraban a la resurrección. Lo que estaba determinado en el Antiguo Testamento era que el hombre tenía que pasar 40 años antes de entrar al reino de los cielos, porque había pecado. Y el hombre que no hubiese pecado, ese podía entrar a los 40 días. Y Jesús es el único que puede entrar a los 40 días porque Él había hecho toda la voluntad de Dios. Por lo tanto, 40 días después de haber muerto y resucitado Jesucristo, Él sube a los cielos y es coronado. Y comienza entonces a planificar y hacer todas las cosas espirituales para que los hombres a los 40 años después de Él pudieran entrar en el reino de los cielos. Como esos 40 años ya pasaron, entonces no solo suponemos, sino que aseguramos de que todas las cosas no vistas y no hechas delante de los ojos de los hombres vivos en carne en la época de Jesús se realizaron conforme a la Escritura, en un tiempo que ya no es el tiempo de los hombres, en el tiempo de Dios, dentro de la eternidad, dentro lo que podríamos decir más allá de nuestra visión. Eso es espiritual. Y espiritual significa que los seres siguen siendo vivos después de muerto porque son espíritus, porque son energías. Bien, dicho esto, vamos a empezar a entender una línea cronológica acerca del advenimiento de Cristo, que es el punto más oscuro que tiene la religión, porque desde la Iglesia Católica y todas las protestantes no han podido aceptar de que el advenimiento de Cristo, la segunda venida, está en el pasado. No la han podido aceptar porque no miden el tiempo, no ponen la medición del tiempo, que es muy importante hacerla para poder calcular en qué momento Jesús tuvo que venir a este mundo como por segunda vez. ¿Para qué? Para resucitar a los muertos. ¿Quiénes eran los muertos? Todos esos puntos no están claros en la Iglesia Católica, menos en la Iglesia Evangélica. Por lo tanto, son las iglesias católica y protestante las que trasladan todas las cosas que no pudieron ser confirmadas ni comprobadas porque no se pueden ver, y las corrieron hasta después de nosotros. Las siguen corriendo porque vendrán otros después de nosotros que las seguirán corriendo porque no las verán nunca, porque no se pueden ver en esta vida ni con estos ojos. Cuando la Escritura dice, todo ojo me verá, nos está aclarando qué tipo de ojo, si el ojo es del espíritu o el ojo de la carne. Es uno el que tiene que entender que la persona para poder ver a Dios tiene que morir. La persona para poder estar en las bendiciones del reino de los cielos tiene que irse de este mundo. Es la persona la que tiene que entender, porque está demostrado en la Biblia. Y entonces la Escritura no habla a cada momento diciendo, esto es espíritu, esto es carne, esto es espíritu. No es así. Lo que tiene que hacer el hombre es entender que después de muerto siguen ocurriendo las cosas como si nada después de Cristo, como si estuviéramos vivos en el mundo, pero estamos en otro ambiente, en otro tiempo, en otra especie de dimensión. Y Jesús fue el primero que pasó a ese estado, fue el primero que pasó al estado y a la dimensión espiritual, donde seguía trabajando, haciendo cosas para venir a buscar al pueblo que había él salvado, a los que había dejado en la convicción de que serían salvos y que tenían vida eterna, y eran los apóstoles y toda la generación de ese tiempo. Luego, inmediatamente después, dice la Escritura, resucitan todos los que están incluso debajo de la tierra. O creo que es al revés. Primero los que están debajo durmiendo y luego los que están en la superficie de la tierra con la esperanza del retorno de Jesús. Lo voy a explicar entonces a través de la línea cronológica del tiempo. Bien, comenzamos siempre con el nacimiento de Jesucristo, que es como el año cero. Luego entonces a los 33 años, aquí primero, a los 30 años de edad, comienza el ministerio de Jesucristo. A los 33 termina su primera etapa, su primera venida, porque esto consideramos que la primera venida, del 30 al 33 y medio,
hay 3 años y medio, que son la mitad de una semana, la mitad de la semana 70, porque la semana 69 termina justo aquí. Aquí termina la semana 69 de las profetizadas por Daniel. La media semana entonces es el Evangelio de Jesucristo, es la predicación, es el ministerio de Cristo. Luego entonces saltamos al año 67, donde entró Vespasiano y Tito para apoderarse de la ciudad de Jerusalén, y entonces quita el sacrificio diario, porque hasta ese día todavía los judíos seguían haciendo sacrificios diarios y entregando ese animalito, palomino, qué sé yo, en propiciación por los pecados del pueblo. Pero eso se acabó en el año 67. ¿Qué fecha? El 1 de agosto. El 1 de agosto del año 67. Esa fue la fecha en que entró Tito y Vespasiano para apoderarse de la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, de aquí a aquí hay 33 años. 33 años en que los apóstoles predicaron en todo el mundo. Como decía Jesús, salgan a predicar a todos los rincones, a todo el mundo. Incluso en el año 65 ya tenemos al apóstol Pablo yendo hasta España, según él lo dice en su tercer viaje, ahí en la historia de Pablo. En España, en Europa. Por lo tanto, el Evangelio se predicó en todo el mundo en la generación apostólica. Y Jesús había dicho, cuando esto sea todo el mundo, entonces vendrá el fin del pueblo judío, el fin del reino de Israel, el fin del sistema que tenía como sacerdocio a hombres para que pudieran ministrar la palabra de Dios. Ahora iban a entrar cualquier hombre en cualquier parte del mundo para predicar el Evangelio, y todo hombre sería un sacerdocio de esa época para Cristo. Pero aquí está la fecha que demanda o que demarca la segunda venida de Jesús. Desde el año 67 por otros 3 años y medio. 3 años y medio más tarde, es decir, hasta el 70, del 67 al 70, prácticamente aquí hay medio año que hay que sumar, porque esa es la mitad del año 67. Entonces, esto fue desde el 1 de agosto hasta febrero del año 70. Ahí hay 42 meses. Ahí hay 3 años y medio que se suman a estos 3 años y medio del Evangelio y suman la semana 70. Como ven, la semana 70 está cortada, está abierta por 33 años. Es lo mismo que separar las aguas en el Jordán o separar las aguas en el Mar Rojo. Eso significaba la separación de las aguas del Mar Rojo, que aquí habría una separación de tiempo en que un sistema antes y un sistema después. Eso demarcaría el comienzo del reino de los cielos. Aquí es cuando comienza el reino de los cielos. En el año 70, hacia adelante, comienza el reino celestial en los cielos. Y en la tierra, todas las personas siguen predicando. Se sigue predicando el Evangelio porque hay que invitar a la gente a que venga y será salvo. E inmediatamente al morir, esta persona que de aquí en adelante recibe a Jesucristo, ya no muere. Lo que está diciendo eso es que todos los que estaban de aquí para atrás morían. Entonces hay una bienaventuranza en el libro de Apocalipsis. Bienaventurado y dichoso. Es dichoso, feliz aquel hombre que a partir del año 70 en adelante, y estamos en el 2017, o sea, hace más de 2000 años, o casi 2000 años, que son felices los hombres que mueren en la fe de Jesucristo, porque no descienden más al Seol, mueren e inmediatamente entran en el reino de los cielos. Por eso es preterista la salvación. La salvación es preterista. Ser salvo es algo pretérito, del pretérito. Tú, si hoy estás en el siglo XX y ya creíste en Cristo, ya eres salvo. Al tú ser salvo ya tienes vida eterna. Por lo tanto, si mueres, ¿qué te afecta? En nada. Porque si estando vivo ya eres eterno, si estando vivo ya estás salvo, la muerte no es nada. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón o sepulcro, tu victoria? No hay sepulcro para ti si eres creyente a partir del año 70 en adelante.
del año 70, no 1070, del año 070. O sea, dentro de la misma generación apostólica estuvo la primera y la segunda venida de Jesús cumplidas. Era necesario que fuese así porque no había otra forma. No se podía hacer de otra manera, ni extendiendo los 40 años ni acortándolos, porque estaban dimensionados o determinados, estaban profetizados o estaban hechos de esa manera en el Antiguo Testamento, demostrado con la Escritura en los días de Moisés. Dios le dijo a Moisés claramente, 70 años habrá. ¡Pah! Otra vez le dice, 40 años ustedes estarán en el desierto y no entrarán a la tierra prometida. Es esto lo que está diciendo eso. Lo que dijo en los días de Moisés es esto. No podía entrar ni un hombre si no se cumplían los 40 años después de Jesús. Jesús entra, a los 40 días sube. Jesús muere, resucita y a los 40 días sube a los cielos. Pero porque Él no pecó. Por eso a los 40 días. Pero no podía entrar ni antes, ni después. Solo a los 40 días. De la misma manera entonces, nadie, ningún otro hombre fuera de Jesús, sea judío o sea chileno, no podía entrar si no se cumplían estos 40 años aquí. Se cumplieron y entonces entraron todos los hombres que hasta ese momento habían existido. Y a partir de ahí en adelante, los que vamos a existir, o los que ya existimos hasta el 2017, todos entran en su mismo día en que mueren. Acá no. Acá era ir abajo y dormir y esperar la venida de Jesús. Como ya la venida está en el pasado, está en el pretérito, nadie se va al infierno. Porque infierno es interior de la tierra. No hay lugar para los hijos de Dios debajo de la tierra a esperar absolutamente nada. Y si entran en los cielos, ya están en el reino de Dios. Por lo tanto, no escuchen aquellas cosas que dicen que los preteristas están equivocados. No, el preterismo es lo que debe entrar en las iglesias para que entiendan correctamente lo que están esperando y lo que les está sucediendo. Todo el evangelio es preterista. Todo está en el pasado. Todo, porque ya empezó el reino de los cielos. Bien, vamos a continuar con este video, pero vamos a continuar con este tema en otro video. Hasta pronto.